Amables televidentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en el programa Sábado de Historia y en esta ocasión nos acompaña el maestro Miguel Ángel Frías Contreras. A nombre de Regio Vivo, el canal de televisión de Regio.com y Regio Deporte, y del ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, nuestro director general, le damos a usted la bienvenida. Sea usted bienvenido, maestro. Muchas gracias, muy buenos días a la audiencia de nuestro estado querido Nuevo León y de todo el mundo, por supuesto, a través de Regio.com. Vamos a hablar, maestro, de la política del presidente Porfirio Díaz y la transformación de México. Ese es el tema que nos trae el día de hoy el maestro, que es consocio de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, que sábado a sábado pues vamos tratando diversos temas de la historia de México, de la independencia, de la Revolución Mexicana, de los personajes que intervinieron precisamente en la Revolución Mexicana, como Porfirio Díaz. Y bueno, pues sin más rodeos, maestro, pues entramos de lleno al tema de la política del presidente Porfirio Díaz y la transformación de México. A lo largo del programa iremos adecuando pues a lo mejor algunas situaciones de aquella época con las actuales, si le parece, maestro. Sí, ¿verdad? Cómo no. Y entonces, pues adelante, maestro. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, para poder comprender esta época que prácticamente es los últimos 25 años del siglo XIX, pues tenemos necesariamente que revisar lo que ocurrió antes. Necesitamos revisar lo que es la guerra de reforma, el proceso liberal que lleva a cabo el presidente Benito Pablo Juárez García, y por supuesto pues la modificación en el orden jurídico y político que es indispensable para poder comprender todo esto. Tuvo que enfrentar don Benito Juárez, pues tuvo que enfrentar el asedio de intereses económicos, políticos, de la fracción propia de la iglesia, del clero, y pues una muy fuerte fracción conservadora que provocó que a la postre trajeran a uno de los, el segundo imperio, a uno de los emperadores más controvertidos que ha existido, al menos que existió en ese momento. Esto provoca que al triunfo de la República, el presidente Benito Juárez comentara que vivimos una segunda independencia. O sea, tuvimos que pasar por un periodo de lucha enorme que se da desde 1822 con el primer imperio hasta la llegada de la reforma que le impulsa precisamente don Benito Juárez. Y ahí entre sus allegados, Benito Juárez tenía, según don Justo Sierra O'Reilly, tenía un grupo de asesores que los quisiera cualquier presidente, no digo de la República, del mundo. Imagínense ustedes, estaba Melchor Ocampo Tapia, Guillermo Prieto Pradillo, León Guzmán Montes de Oca, Francisco Zarco Mateos, Ponciano Arriaga Leija, Sebastián Lerdo de Tejada y Corral, José María Iglesias Izaurraga, Jesús González Ortega, Ignacio Zaragoza Seguín, solamente por mencionar algunos de los connotados artífices de nuestra nación. Entonces, con esta pléyade de personajes siguió avanzando el proceso liberal, siguió avanzando a través de la reforma, un proceso de transformación del país que pretendía mantenerlo en paz, en orden, para que creciera económicamente
y saliera un poco la población de su humildad, de su pobreza. Después de esta gran sacudida reformista, ¿qué es lo que ocurre? Miren, aquí en una fotografía que está atrás de nosotros pueden ustedes observar una pintura de las pocas que existen de San Pablo Guelatao, Oaxaca. Así era el pueblo en donde nace don Benito Juárez García. Tenemos otro grupo de fotografías que las pudiéramos ir viendo, en el cual también la intención es poder conocer cómo era en la época de don Benito Juárez. No sé si ustedes conocerían a doña Margarita Maza de Juárez, pero aquí la tenemos. Y doña Margarita Maza de Juárez, entre las anécdotas que se comentan de ella, es que decía que Benito Juárez era feo, pero era muy bueno. Entonces, pues muy esto, feo, pero muy bueno. Pero esto le da la dimensión humana a los personajes de la época. Aquí en esta otra fotografía podemos ver nosotros el estudio de Benito Juárez. Actualmente estas fotos, estos lugares están en el Palacio Nacional. Ahora sí que en la calle norte, que es la calle de Correos, en la primera planta está el Museo de Benito Juárez. Y ahí está la exhibición de cómo vivía. No era ostentoso, no era todo lujo como otros presidentes posteriores a esta parte de la República, pero así vivía en una forma muy sencilla. No sé si pudiéramos ver otras fotografías de estas que me he traído para compartirlas con ustedes. Aquí miren ustedes, sala comedor, con su cortinaje muy sencillo, porque después veremos cómo vivía don Porfirio. Esta es la recámara, y esta fotografía es cuando entra uno propiamente a lo que es el museo de sitio de don Benito Juárez, nos recibe este monumento. Este monumento fue posible gracias a la fundición de cañones y de algunas balas, que es lo que le dan esta característica. Y aquí está enterrado don Benito Juárez. Es el Panteón de San Fernando, por la antigua calzada de Tacuba, muy cerca de la Alameda, tan solo 2 o 3 calles en la Ciudad de México. Nosotros podemos, al ir caminando, llega uno a una iglesia antigua que fue el primer templo, ahora sí que en la Ciudad de México, el primer templo católico, y a la siguiente calle, a mano derecha, está la Plaza de San Fernando, y al fondo la iglesia, y esto que es propiamente, pues, en donde estuvieron los restos de don Benito Juárez. Aquí es el monumento funeral. Y ya no están entonces, ¿verdad? Los restos ya no están ahí, pero se conserva todavía. Aquí no se alcanza a ver, pero en la parte, ahora sí que trasera de nosotros, está un grupo de niños en una poesía coral. Tuve la suerte de, al ir a visitar este monumento fastuoso, que allí estuviera, ahí nos vamos a detener un poquito para comentar algo, que allí estuviera un grupo de niños de una primaria cercana y estuvieran en una poesía coral. Bueno, la verdad, en lo personal a mí me provocaba un gran impulso por la soberanía del país. Me daba mucho gusto ver que los niños estaban percibiendo lo que es la República a través de este monumento funeral a don Benito Juárez. Entonces, después de esta sacudida reformista, hay algo que se menciona aquí, que está atrás de nosotros en esta fotografía, que básicamente es el Cerro de Chapultepec, en el cual se señala lo siguiente: ¿qué cosa es preferible? ¿Una reforma gradual que vaya paulatinamente corrigiendo los abusos, disminuyendo las influencias políticas y estableciendo un prudente equilibrio en la sociedad? ¿O una reforma absoluta, completa, que aniquile lo malo lo mismo que lo bueno,
que destruya las mies y la maleza para sembrar después en un campo fértil, pero enteramente desierto? ¿Es preferible componer el viejo edificio o derribarlo a riesgo de no poderlo construir mejor? Esto lo señalaba un escritor muy interesante de nuestro país, don Manuel Painó Flores. Don Manuel Painó hace una novela costumbrista, Los bandidos de Río Frío, en esa misma época. Por eso me interesaba comentar esto. En esa época estaba todavía el debate entre continuar con la misma forma de hacer las cosas por el gobierno o transformarlo, mejorarlo a través de hechos muy específicos. Y bueno, aquí lo interesante es que se da precisamente esa transformación a través del trabajo de don José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, porque así se llamaba Porfirio Díaz. Todos estamos acostumbrados a decir, pues Porfirio Díaz y Porfirio Díaz, y hay calles en todo el país que se llaman Porfirio Díaz, pero su nombre inicial era José de la Cruz. Nadie le decía Pepe, por ejemplo, pero es José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Y por la fuerza de la costumbre se quedó Porfirio Díaz. Pues. Sí, sí, sí. Ya ni general, Porfirio Díaz. Eso es lo interesante, ¿no? Qué interesante todo esto que nos está platicando, maestro, pero quisiera yo preguntar como una inquietud, no solo mía, sino de los televidentes, ¿dónde quedaron los restos, pues, entonces, de Benito Juárez? Se trasladan a el monumento fúnebre y se encuentran custodiados por la República, porque es no solamente el más importante gobernante del país que ha tenido en todas las épocas México, sino también es un representativo de la libertad y la lucha en contra del extranjero para toda América Latina y para los países que pretenden su libertad. Por eso esa custodia tan importante que tiene el gobierno federal. Entonces, este no es como dice la canción de Villa, la tumba abandonada, ¿verdad? No, y no está abandonada, la tienen en excelentes condiciones. La tienen en excelentes condiciones. Ahí sí, perdón, ahí sí se encuentra su esposa Margarita y sus hijos. Todavía el último de sus hijos, que fue un comerciante industrioso allá en la Ciudad de México, están ahí sus restos. De hecho, por poner un ejemplo que es muy interesante para nosotros, el general Naranjo termina los días de su vida en la casa de Benito Juárez y termina sus días acompañado y ayudado en su enfermedad por la familia Juárez en la Ciudad de México. Muy interesante, son muy datos interesante, que a veces nos olvidan, que un prócer, un gran general como fue el general Naranjo, Francisco Naranjo, haya sido muy cercano a la familia Juárez. Ese es otro dato interesante. Otro dato que se conoce también muy poco, ¿verdad? Maestro? Así es, sí, sí, sí. Maestro, tenemos ahí de fondo bueno, algo. Aquí es un... Me gustaría que guardáramos esta fotografía así como está, porque el fondo es la Ciudad de México a finales del siglo XIX. Desafortunadamente aquí estamos obstruyendo la vista de lo que sería la Basílica de Guadalupe, pero en la porción central se ve un caminito, alcanzamos a verlo en esta parte. Este caminito es la calzada de Guadalupe. Esta calzada maestro, de Guadalupe. Déjeme decirle a nuestro productor que si puede omitir las imágenes nuestras. Sí, sería muy interesante. Y que ponga solamente ¿se puede, Brandon? Sí,
Bueno, a ver si la podemos ver. Ahí Esta está. es. Sí, va creciendo nuestro país, no logra en ese crecimiento llegar a lo esperado en el tiempo de Benito Juárez, lo retoma en su momento Porfirio Díaz, pero el abogado mexiquense Andrés Molina Enríquez comenta a finales del siglo XIX y principios del XX que México es un país gigante con pies de niño. Aquí tenemos la fotografía de don Andrés, pero aquí lo interesante de esta pintura es de José María Velasco. José María Velasco es el más grande paisajista que ha tenido nuestro país. Del siglo XIX el mejor. Y esta pintura nos lleva a ese pequeño cerro en el cual podemos observar la Basílica de Guadalupe, que todo buen mexicano que se precie de serlo católico, pues tiene que ir, como ir a la Meca, tiene que ir una vez en su vida a visitar la Basílica de Guadalupe. Bueno, pues esta es una pintura de ese tiempo, pero vean ustedes cómo existe un caminito que lleva hasta el fondo a la derecha, ahí es la Ciudad de México. Vean cómo eran lagunas, era una zona lacustre. El pintor José María Velasco salía de su casa, que ustedes pueden observar una muy pequeñita fila de árboles a la derecha de la basílica, ahí vivía don José María Velasco. Salía a caminar, se iba al cerro que se ve al lado derecho, inferior, y desde ahí montaba su caballete y se ponía a pintar. Y ahí, de la parte inferior, sale precisamente donde está la fotografía de don Andrés, ahí está lo que es el antiguo acueducto Guadalupe. El acueducto Guadalupe llevaba agua desde el antiguo río Tlalnepantla hasta el centro de la Ciudad de México. Llegaba precisamente a la Basílica de Guadalupe y de ahí se trasladaba hasta pues lo que era los señoríos de Tlatelolco. Eso es lo interesante de esta pintura. Y hay algo más. Ahí, en ese acueducto, estuvo, cuando lo trasladan a el padre José María Morelos y Pavón, estuvo en ese lugar tomando agua, dando sus oraciones, antes de que lo trasladaran a el sitio definitivo en donde pues lo fusilarían en el tiempo de la independencia, en esos años aciagos de 1815. 22 de diciembre de 1815 es cuando pues fusilan al padre Morelos. Y pasó por aquí. Por eso es lo interesante de esta pintura. Pasa por aquí, se detiene en la caja de agua, toma agua antes de, les pide a los soldados que lo lleven y bueno, pues adelante. Esta otra foto ahorita la vamos a comentar, pero déjenme decirles que es el registro del nacimiento de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. No nació el 15 de septiembre de 1830, como lo presumía con sus amigos. Se cree que más bien nació el día 14, pero el registrador pues anota el día 15 de septiembre, día bastante conveniente para don Porfirio, porque celebraba su cumpleaños y celebraba las fiestas patrias. Entonces, pues él se hacía, ahora sí que una fiesta nacional, colgado, por decirlo así, de lo que era su cumpleaños también. Bueno, y sobre todo con un poder omnipotente, pues podía hacer las cosas como él quería, ¿verdad? Claro que sí, en su momento era como, por decirlo así, como un dios. Pero ¿qué pasó en sus primeros años de vida? Pues sucede que en su tierra natal, Oaxaca, vivía con su padre don Faustino y con doña Petrona Mori, su madre, y don Faustino era herrero y tenía un mesón, el mesón lo atendía personalmente, y para nadie era desconocido que don Faustino luchó por la independencia de México
nada más y nada menos que con el general Vicente Guerrero. Esto lo enorgullecía y lo mencionaba con cierta frecuencia en su círculo de allegados para ahora sí que hacerse promoción tanto para el propio mesón como para el negocio de herrería que él tenía. Esto nos lleva también a un dato interesante. En 1833 fallece don Faustino, deja en la orfandad a Porfirio Díaz y muere nada menos que por una epidemia de cólera morbus que ocurrió en esos años. Hay registro de fallecimiento, de muerte de muchas personas en nuestro país por cólera en ese momento. Incluso uno de los antecesores de don Francisco Ignacio Madero González, su bisabuelo, muere en ese preciso año y por la misma causa, por cólera. Entonces eran épocas realmente, no había, como lo tenemos ahora, la facilidad del agua potable, no tenían electricidad, realmente eran años aciagos y de una lucha enorme. Imagínense ustedes, para poder comer, para poder bañarse las personas, para poder vestirse, el esfuerzo que se tenía que hacer, y no era para todas las personas, estaba muy limitado. Solamente quien tenía dinero podía avanzar y podía seguir adelante en sus vidas. Eran años realmente muy, muy, muy difíciles. Bueno, pues Porfirio Díaz, a los 13 años de edad y bajo el auspicio de su padrino de bautizo, el presbítero José Agustín Domínguez Díaz, ingresa al seminario tridentino a cursar el bachillerato. Recuerden ustedes que o se era parte de la iglesia, se tenía que estudiar en el seminario para seguir la carrera eclesiástica, o la carrera de las armas, o el ser abogado, porque incluso el ser médico en esos tiempos era de cierta dificultad, sobre todo para las personas que se tenían que trasladar a estudiar a la Ciudad de México o a algún otro país, a Francia, por dar un ejemplo, a Italia, a Inglaterra, que eran los países más avanzados en el conocimiento médico. Entonces, en esa época, o estudiaba esto o no estudiaba, y realmente estudió y terminó la carrera de la abogacía Porfirio Díaz, dato también poco promocionado, poco conocido, pero no llegó a titularse. Además, él se sostenía su estudio mediante el dar clases de latín. Fíjense ustedes qué interesante. Yo no me imagino a Porfirio Díaz dando clases de latín. O sea, ¿cómo está eso? Si siempre lo vemos subido en un caballo, siendo un guerrero, siendo muy bravo con la gente. Pues no, daba clases de latín. No se lo imagina uno. No se lo imagina dando clases de latín. Se lo imagina uno con todas las medallas que traía. Sí, es cierto. Bueno, además, se suma a lo que es la logia masónica. Era masón, era muy interesante, era masón, y entonces pues hacía un trabajo formidable a favor de sus propios compañeros, los promovía y después le van a servir para su lucha. Después va a sumarlos él a su gobierno y van a trabajar a favor de la República. Porfirio Díaz combatió contra las fuerzas federales en la batalla de Teotongo en el año de 1855. Sería la primera de sus múltiples acciones de guerra. Hablar de su carrera militar pues nos llevaría a varios programas, pero realmente escritores, periodistas, historiadores han hecho un esfuerzo bastante grande y hay muchas publicaciones sobre ello. A la edad de 30 años peleó en la batalla de Calpulalpan, la cual daría fin a la guerra de Reforma, permitiendo la entrada triunfal del presidente Juárez a la capital del país. Ahí lograría el grado de teniente general. Posteriormente sería diputado por el distrito de Oaxaca, renuncia al cargo, fíjense qué interesante, este es un dato fabuloso, renuncia a ser diputado para ir a pelear en contra de los conservadores. Me gustaría saber si hay algún guapo que renuncie a la diputación para irse a pelear a algún lugar.
No, ¿verdad? ahora lo que hay son chapulines para irse a ocupar otro cargo. Sí, ¿verdad? Ahora es otro tipo de pelea. Maestro, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Con mucho No gusto. nos tardamos nada y regresamos. Gracias, sí. ¿Te gustaría ver en tu estadio a los Cowboys de Dallas? Participa en la rifa de un viaje todo pagado para ver a los Vaqueros de Dallas contra los Bengalíes de Cincinnati este 24 de agosto. Mándanos tus datos a nuestras redes sociales diciéndonos que quieres participar en la rifa del viaje todo pagado para ver a los Cowboys de Dallas. Encuéntranos en Facebook y Twitter como Regio Vivo. No te pierdas esta y otras promociones. Regio Vivo, televisión por internet desde Monterrey. Los esperamos cordialmente este y todos los domingos de 9 a 10 de la noche en ¡Qué Chulada Show! Donde habrá sketch, las secciones de la licuadora, mi oficio es y muchas cosas más. 9 a 10 de la noche, ¡Qué Chulada Show! Con el Golden y sus compas. Claro, aquí en regiovivo.com. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cristian Alejandro, solo para decirles que en Regio Vivo hay un programa que se llama La USB de Cristian, todos los viernes de 8 a 9 de la noche, donde tendremos música, tenemos invitados, tenemos entrevistas y muchísimas sorpresas más. Recuerda, La USB de Cristian, síguenos por Facebook, ahí tú y yo tenemos una cita. Hola, soy Francisco Gutiérrez. No se pierdan mi programa Hablemos de Arte, todos los lunes de 10 a 11 por regiovivo.com. Doctor, buen día. ¿Cómo vamos? Te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Falleció su suegro. ¡Esa es buena noticia! Ya regresamos a Sábado de Historia. Estamos platicando con el maestro
Miguel Ángel Frías Contreras. Esta pausa, espero que no le haya quitado la inspiración al maestro, que íbamos muy bien encaminaditos. Esperamos seguir con esta misma tónica, maestro, y lo invito pues a que sigamos platicando sobre Porfirio Díaz. Gracias. Bueno, pues nos quedamos con la idea de que renuncia a la diputación para irse a pelear contra de los conservadores. ¿Qué es lo que sucede? Consecuencia de esto son los tratados de la Soledad, en los cuales se retira, si recuerdan ustedes, se retira Inglaterra. Había una disputa por cuestión económica, por deudas que tenía el país, tanto con Inglaterra como con España y Francia. Con estos tratados en los cuales se especifica que se va a hacer el pago, se retira tanto Inglaterra como España, y Francia no. Francia decide quedarse, empieza a invadir el territorio, y Porfirio Díaz se suma a esta batalla que duró varios años en contra de las tropas francesas. Participa en lo que viene siendo la toma de Puebla, no propiamente en la batalla del 5 de mayo, aunque se encontraba presente en estos lugares, está más identificado con la batalla definitiva en la cual se derrota a los franceses. Ahorita lo vamos a comentar. Es reconocido por el presidente Juárez y él le asigna la gubernatura de su estado natal y la defensa del mismo. Y posteriormente lucha en la batalla de Miahuatlán, en la de la Carbonera, en la del sitio de Puebla que culmina el 2 de abril. Por eso ustedes van a decir, bueno, ¿y la calle 2 de abril qué significa? Pues tiene ese significado respecto a que es en donde se culmina el sitio de Puebla. Las de Lomas de San Lorenzo, la de la toma de la Ciudad de México, con la que concluiría el Segundo Imperio, con el su fusilamiento previo de Maximiliano de Habsburgo, que esta es otra fecha interesante. Muchos creen que el 15 de mayo, que así se llama una calle aquí en el centro de nuestra ciudad, el 15 de mayo es por el Día del Maestro, y bueno, de ahí se cuelgan los maestros, ¿no? No es por eso, es porque precisamente es cuando se captura a Maximiliano de Habsburgo y se termina con el Segundo Imperio, con la monarquía, y en donde empezamos a reconstruir al país para poder salir adelante en el proceso de modernización. En estas batallas estuvo también Mariano Escobedo, que fue ahora sí que el dirigente de la batalla en la cual rinde las armas Maximiliano de Habsburgo, Jerónimo Treviño y el coronel Francisco Naranjo, entonces coronel Francisco Naranjo. El 15 de abril le da mucho gusto el haber logrado el que cayeran los franceses, y el 15 de abril contrae nupcias con su sobrina Delfina Ortega Díaz, tan solo por el gusto de haber ganado la batalla del 2 de abril, y mediante poder otorgado al licenciado Juan de Mata Vázquez, que lo representó en la boda, mientras él combatía en Puebla. Con ella, con Delfinita, tendría 7 hijos, de los cuales le sobreviven solamente 2, Deodato Lucas Porfirio, que le decía Firio. Ya me imagino yo al general hablándole a su hijo, Firio, ven para acá, Firio. No le decía Porfirio, le decía Firio. Situación. Ver, hay un dato interesante allí, maestro. Entonces, a la hora que se casó, no estuvo presente. Él no estuvo presente en su boda. El abogado Juan de Mata Vázquez lo sustituyó, o sea, se casó por poder. Por poder, ¿verdad? Que así se llamaba antes, ¿sí? Y esta figura ya no hay, ¿verdad? Bueno, adelante, maestro. No, el otro hijo es Luz Aurora Victoria. Estos dos, de 7 hijos, solamente le viven estos 2, Porfirio y Luz Aurora Victoria. ¿Qué es lo que sucede realmente aquí? Bueno,
Porfirio Díaz tuvo 3 mujeres en su vida. La primera de ellas, Juana Cata o Juana Catalina, que existe la leyenda de que era una hechicera, que era una bruja, pero cuando él era teniente coronel, en los inicios de su trabajo, ahora sí que en su trabajo militar, conoce a esta mujer y tiene con ella una hija que es Amadita Díaz, más conocida por el marido, por el señor de la Torre, o Torre, que por ella misma, ¿no? Por aquella leyenda que existe del que agarran a 41 personas por hacer desórdenes, por vestirse con ropa de mujer, y entre ellos iba el 41, era precisamente el esposo de Amadita. Esa es la leyenda que existe en la Ciudad de México. Por eso, cuando decían, el 41, no hay que, voy a cumplir 41 años, no, mejor sáltate al 42, porque relacionan el 41 con otra cosa, ¿no? Ese es más conocido por esto. Y estos 2 hijos los tiene con Delfinita. Fíjense ustedes, de 7 hijos, solamente sobreviven 2. ¿Por qué? Porque era su sobrina de sangre, era hija de una hermana de él. Entonces, bueno, pues la cuestión genética provoca que no se logre, pues todos los hijos de don Porfirio, pero la amaba profundamente, lo vamos a comentar más adelante, ¿no? Y no había escándalo en aquel tiempo, maestro, por el por el incesto. Podemos decir que de hecho no fue aceptado por la Iglesia, y al no ser aceptado es apartado y se ve en una forma totalmente negativa para la sociedad que se haya casado con una sobrina. Sin embargo, pues el comentario es el siguiente, que cuando asume ya el poder Porfirio Díaz, lo que sucede es que primero se tiene que acercar a las instituciones, y en ese momento, ¿cuáles eran las instituciones más importantes, más poderosas? Pues eran precisamente las lideradas por los conservadores y por la Iglesia. Sin embargo, bueno, para llegar a ello, en el inicio en la política del presidente Porfirio Díaz, él asume siempre retos en contra de las instituciones. Se postula como candidato a la presidencia de la República en contra del presidente Juárez. Después de que el presidente Juárez, precisamente en donde él dio clases, en donde él estuvo como alumno, el presidente Juárez era el director. Y después se pone en contra de él para lograr la presidencia. Posteriormente, en contra del licenciado Lerdo de Tejada, por lo cual pues lanza el Plan de la Noria el 8 de noviembre de 1871, en el que invita a la sublevación y a tomar las armas a varios generales. Y fíjense, esta declaración es muy interesante, a mí me interesa mucho comentarla porque no se da posteriormente. Dice Porfirio Díaz: la reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal ha puesto en peligro las instituciones nacionales. En el Congreso, una mayoría regimentada por medios reprobados y vergonzosos ha hecho ineficaces los nobles esfuerzos de los diputados independientes y convertido a la representación nacional en una cámara cortesana, obsequiosa y resuelta a seguir siempre los impulsos del Ejecutivo. Esto lo declara Porfirio Díaz cuando no era presidente. Ya cuando es presidente, hace exactamente lo que él declaró en contra. Exactamente lo mismo que se menciona aquí es lo que hace él. Al fallecer el presidente Juárez y perderse el objetivo inicial de la no reelección, porque también Juárez se reeligió, o sea, también el prócer de la Reforma también tuvo sus detallitos
como su lado su lado flaco, por decirlo así, les gusta el poder. Bueno, y aparte tenía un objetivo, sacar adelante el proceso de reforma, ¿no? O sea, él lo veía más bien como beneficio para la República en ese momento, que había realmente estaba muy revuelto el proceso del poder. Entonces se pierde el objetivo de la no reelección y vuelve a postularse Porfirio Díaz, perdiendo ahora con el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada. Sin recursos económicos vende su propiedad, La Noria, y se traslada a vivir a Tlacotalpan, Veracruz, y para 1874 se postula nuevamente para diputado federal, ganando dicha posición. Era muy apreciado, muy querido, porque defendía a la gente humilde y les daba posiciones, les daba trabajo, y eso lo tenía muy cercano, y en parte fue causa de que lo nombraran diputado federal. Ya con dicha posición, desde la cual inicia sus alianzas tanto con la fracción conservadora como con la Iglesia, pues empieza a ascender políticamente Porfirio Díaz. Es así como por tercera ocasión se postula para candidato a la presidencia de la República en 1876, y pues siendo atacado por el presidente en turno, por su grupo armado, en esta ocasión lanza la revolución de Tuxtepec. En esta tercera ocasión de su postulación, ahora es la revolución de Tuxtepec. Años aciagos en los que se tomaba el poder por las armas. Esto provoca que ganara la presidencia y que fuera reconocido, porque recuerden ustedes que en esa época tenía uno que ser reconocido como presidente por los Estados Unidos, si no, no era uno presidente. Bueno, pues aquí es reconocido el 5 de mayo de 1877 para el cuatrienio que culmina en 1880. Ahí es en donde inicia la transformación de México. ¿Pero cómo? El contexto del país, con todos los descalabros que había sufrido desde el 22, 24 hasta el 60, desde la promulgación de la independencia hasta la reforma, los cambios, los liderazgos de Santana, por ejemplo, la dominación de la política extranjera, pues eran una situación muy difícil a la que se tenía que enfrentar el presidente Díaz, ahora sí el presidente Porfirio Díaz, y tenía que buscar la reconciliación política y económica, primero con el gigante del norte, comprometiéndose al pago de la deuda externa. Fíjense ustedes, dice, antes de que me invada, prefiero pagarle. Y se compromete a hacerlo, y lo hace en un plazo de 15 años, sí lo logra. La segunda reconciliación, y no menos importante, es la referente a la Iglesia Católica, ya que el general Díaz decía ser católico, apostólico y romano. Y ciertamente las dificultades con que cerró el gobierno de Juárez y el de Lerdo de Tejada con la Iglesia, pues las tenía que subsanar ahora Porfirio Díaz. En este tenor, a raíz de la enfermedad de su esposa, de Delfinita, en el año de 1879, consigue el matrimonio eclesiástico y posteriormente los santos óleos para su amada esposa. Muy enferma y en cama, le pide a los representantes de la Iglesia pues que le den la extremaunción final, lo cual lo logra, pero le ponen una condición los líderes católicos: el abjurar la Constitución liberal públicamente, como condición de lo antes señalado, y propiciar con esto el crecimiento de la religión y, por supuesto, los intereses económicos que tenían en México. Un elemento que no podía faltar es la ya famosa paz porfiriana, la cual ciertamente logra al conciliar los intereses regionales. Había que pacificar todas las regiones del país, la región norte, la región noreste, que es la nuestra, y por supuesto la región sur, que estaba muy brava, estaba muy bronca, sobre todo las zonas de Tabasco, Chiapas y por supuesto Yucatán,
que tenía la intención de separarse del país en ese momento. Entonces habría que conciliar. Y esto se logra a través del nombramiento que se hace de líderes que durante la revolución de Tustepec lo apoyaron. Nombra gobernadores y jefes militares. Un ejemplo claro es el que ocurre aquí en Nuevo León con el general Bernardo Reyes Ogazón, y con esto apagando cualquier problema de desestabilización en su momento, al menos aquí en la región noreste. Ya bajo este panorama, es propicio entonces sentar las bases del ulterior desarrollo. O sea, ya ahora sí ya calmé a las fuerzas vivas, ya estoy bien con la iglesia, ahora ¿qué me toca hacer? Pues iniciar la promoción del crecimiento del país. Y esto lo logra a través de el licenciado José Ives Limantur Marquet. ¿Por qué es importante Limantur? Porque en ese momento va como enviado del país, estaba adscrito a la Secretaría de Hacienda y va a los Estados Unidos a promover el crecimiento y desarrollo del país hacia esta república. Vean ustedes qué interesante. Realmente Porfirio Díaz no era tonto. Era una persona muy inteligente que empezó a caminar pasos muy despacio inicialmente y después fueron pasos agigantados. ¿Por qué? Porque con esta visita que les comento a Estados Unidos, los hombres de negocio estadounidenses dicen ¿qué oportunidades tengo en México? Y ahí es en donde inicia realmente el proceso de desarrollo económico e industrial del país. Un hecho singular ocurre en su primer periodo de gobierno, y es un sello distintivo del gobierno, por eso lo quiero señalar en este momento. En 1879, al arribar tropas simpatizantes de Lerdo de Tejada para hacer campaña y posicionarse políticamente y por las armas del país, que era lo común en aquel entonces, previo a las elecciones presidenciales, el gobernador de este estado de Veracruz, el militar oaxaqueño Luis Mier y Terán, le avisa rápidamente al general Díaz a través del telégrafo, y él le contesta en forma cifrada: mátalos en caliente. Frase que se hace muy famosa hasta la actualidad y es característica de la intolerancia de la personalidad de Porfirio Díaz. Era un personajazo, era un líder, era un constructor, pero también era intolerante. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fueron los avances y el desarrollo sostenido del gobierno de la República con Porfirio Díaz? Nada más una duda, maestro. Sí. Eso fue en los primeros 4 años. Sí. Los primeros 4 años. Sí. Avanzó, ¿verdad? Bastante. Entonces. Sí, por eso es lo interesante, porque dice, este es mi lugar, este es el poder del presidente, y por eso se avanza en lo político, en lo militar, y la intolerancia es un mensaje. Él no permite que alguien trate de sobrepasarlo, porque si no, bueno, pues está la situación de las armas de por medio. Es muy interesante. Muy interesante, ¿verdad? Maestro, ¿qué le parece si vamos a otra pausa? Tenemos todavía 1 hora para seguir hablando. Excelente. De la transformación de México en tiempos de Porfirio Díaz. Entonces, vamos a una breve pausa y retornamos. Sí, gracias. Soy Cecilia Garza y te invito a que veas mi programa Tente en Pie con Ceci Garza todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana aquí por Regio Vivo.
Todo y Nada en punto de las 6 de la tarde. ¿Pero en dónde, Flor? Por elregio.com, ¿dónde más? Los Inbufables. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Somos sus amigos La Tropa Colombiana de Paco Silva. Los invitamos para que sigan sintonizando aquí en Regio Vivo. Los esperamos cordialmente este y todos los domingos de 9 a 10 de la noche en ¡Qué Chulada Show! Donde habrá sketch, las secciones de la licuadora, mi oficio es y muchas cosas más. 9 a 10 de la noche, ¡Qué Chulada Show! Con el Golden y sus compas. Claro, aquí en regiovivo.com. Ya regresamos a Sábado de Historia y estamos en la segunda hora precisamente de este programa platicando con el maestro Miguel Ángel Frías Contreras. Estamos tratando la transformación de México en los tiempos de Porfirio Díaz y todas sus implicaciones que hay. Así es que no se vaya porque vamos a seguir hablando aquí, o seguimos hablando de este personaje tan importante en la historia de nuestro país. Adelante, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues nos habíamos quedado un poco en el primer periodo de gobierno de Porfirio Díaz. Sucede que Porfirio Díaz termina el periodo en 1880 y pues tiene que continuar con la promoción del país que ya había iniciado con el Coloso del Norte. Y aquí lo que ocurre es que como había promovido la no reelección Porfirio Díaz, ahora tenía que ser congruente con lo que había dicho. Luego entonces impulsa la candidatura de su amigo e incondicional, el general tamaulipeco Manuel del Refugio González Flores, y ya siendo presidente Manuel González, lo nombra al presidente Díaz ministro de Fomento. Desde ahí impulsa la expansión de los ferrocarriles y del telégrafo o la hebra, así se le conocía antes. Mándamelo por la hebra, entonces era por telégrafo, ¿sí? Y realmente allí era podríamos decir, el poder tras el trono, desde esa posición. Desde esa posición era donde se manejaban los contactos con la industria, con el comercio y con el extranjero. Entonces, poderoso caballero es don dinero, perdón. Entonces, desde ahí manejaba todo el procedimiento que le importaba más entonces a un grupo muy interesante que se iniciaba, que era el grupo de los científicos, liderado por José Ives Limantur, que fue el promotor precisamente de nuestro país en Estados Unidos. Pero aquí hay un dato muy interesante: se crea el primer Banco Nacional.
O sea, tenemos dinero, bueno, debemos de hacer transacciones comerciales y asegurarnos que quede en el país, porque lo que ocurría anteriormente es que se iba el dinero al extranjero, terminaba un presidente, como Comonfort, por poner un ejemplo, y se iba al extranjero el dinero. Entonces ahora teníamos que asegurarnos que ese dinero quedara en el país. Y otra forma fue atraer capitales, y estos capitales a través de la construcción, por ejemplo, de 433.2 kilómetros de vía de ferrocarril en el periodo tan solo del general Manuel González. Al final del segundo mandato de 1910, México pasó de 433 kilómetros de vía de ferrocarril a 24.500. Imagínense ustedes todo lo que hubo que invertir el capital extranjero para esos 24.500 kilómetros de ferrocarril. No nada más la vía, sino todo lo que conlleva esto, incluso las poblaciones que empezaron a florecer a raíz precisamente del ferrocarril. Esto es sumamente interesante. Yo creo que es de los datos más importantes de crecimiento y desarrollo durante el porfirismo. ¿Sí? ¿Eso fue en los siguientes 4 años? No. En los primeros 4 años de Manuel fueron 433 kilómetros. No, pero me refiero y ya... hasta desde el 84 hasta 1910 se lograron construir en total los 24,000 kilómetros de vía férrea. No, lo que yo decía, maestro, es que 4 años después de que el general Porfirio Díaz asumió, se tuvo este logro en los 4 años de Manuel González. Así es. ¿Verdad? En muy cortito tiempo, en aquel tiempo para las condiciones del país de pobreza, de miseria, de falta de desarrollo industrial y tecnológico, pues fue fabuloso. Fue fabuloso y usted, amable televidente, que nos está viendo, en aquel tiempo no eran 6 años, sino 4 años. Eran 4 años. 4 años, ¿verdad? Era menor la cantidad del tiempo y había que hacer más cosas, ¿no? Bueno, adelante. Maestro. Con el antecedente del éxito del primer periodo del gobierno, el avance y consolidación de la gestión del general Manuel González y el apoyo del grupo de los científicos, pues faltaba un ingrediente. Faltaba que don Porfirio hiciera algo. Y bueno, aquí atrás de nosotros se encuentra algo muy interesante, que es el acta de matrimonio con doña Carmelita Romero Rubio y Castelló del general Díaz. Doña Carmelita está ahí en su pantalla a la derecha, y el acta de matrimonio que fue en 1881. Adivinen a dónde se fue de viaje de bodas a Nueva York, Porfirio Díaz con Carmelita. Y aquí lo interesante es que allá conoce al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Porfirio Díaz. ¿Por qué? Pues porque hay que señalar algo muy interesante. Don Manuel Romero Rubio fue ministro de Relaciones Exteriores y pasó a hacerlo de gobernación durante 11 años con Porfirio Díaz. O sea, era la relación política interna y la relación política que tenía con Estados Unidos lo llevó a acercar a Porfirio Díaz, a su yerno, lo acerca al país del norte. Y esto provoca atraer inversión extranjera y que muchísimos industriales vieran a México, de Estados Unidos y de Inglaterra y de España, y trajeran inversión. Esta inversión permitió ese crecimiento, pero había que hacer algo también respecto a modificaciones legales. Y entonces don Porfirio modificó, por ejemplo, el Código de Comercio en 1884, lo reforma nuevamente en el 89, autorizando las sociedades anónimas. Vean ustedes, ahorita todos, empresa fulanita S.A. de CB, pues inició en ese periodo, inició en 1884.
También crea la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones en 1891. Esta se encarga del control y fomento de puertos, puentes, caminos, líneas de navegación, incluidas vías fluviales. La Secretaría de Fomento, a partir del 91, se encargaría también de impulsar la industria a través de ferias, exposiciones y la obtención de estadísticas y registro de patentes. El Código de Minería en 1892, que permite a los particulares ser dueños de recursos naturales de la nación. Y esto provoca que se incremente la inversión de los ingleses en minas y de los norteamericanos en petróleo. Es cuando empieza la exploración y explotación del petróleo. No empieza como muchas personas lo creen en el siglo XX. La base está en el gobierno de Porfirio Díaz. Ahorita hay mucha discusión respecto a las modificaciones legales, artículo 27 y 28. Bueno, la base de esto está en esta época. También está la ley del timbre en 1893, con un impuesto indirecto al consumo, elimina las alcábalas y también lanza una ley que es la de terrenos baldíos. Esta ley de terrenos baldíos de 1894 señalaba que al declararse baldío un terreno podía adquirirse solo deslindándolo. Además se elimina el límite para la adquisición de tierras. ¿Qué es lo que provoca esto? Que muchos particulares acaparen propiedades, no solamente en las ciudades, propiedades agrarias que atraerían en consecuencia pues la furia de muchas personas, porque empezaba la rapiña por los terrenos. Y también otra de las modificaciones fue la Ley General de Instituciones de Crédito, que es de 1897 y que permite al gobierno otorgar concesiones para el establecimiento de bancos en el país. Por eso ustedes ven que los primeros bancos el Banco de Nuevo León es a finales del siglo XIX. El Banco Mercantil, que después es el Banco Mercantil de Monterrey, y ahora este grandioso banco que es el Banorte, pues tiene sus raíces a raíz de esta ley de instituciones de crédito de 1897. Oiga, maestro, ¿vamos a seguir avanzando en las fotografías o sí, en ahí? Un momento más. Ah, sí. Ahí le vamos a detener ahorita, ¿verdad? Todavía. Sí, en un momento más. Ahorita pasamos a la siguiente, porque la intención es que ustedes vayan viendo cuál era el crecimiento de la época, ¿no? Con lo antes señalado, se promueve la inversión nacional y extranjera, hay apoyos fiscales extraordinarios, se exenta el pago de impuestos y se otorgan terrenos a bajo costo a los inversionistas. México ofrece en este periodo el ejemplo de una oligarquía tradicional que coopera con los inversionistas extranjeros y frustra así los cambios económicos y sociales que acompañan a la modernización. El gobierno y los inversionistas mexicanos empezaban a controlar a los inversionistas extranjeros. Al paso del tiempo, México hubiese ganado tiempo y control del proceso de industrialización, y los cambios sociales por las armas se hubieran evitado. Pero no se hizo así. Un ejemplo interesante, pasamos la siguiente diapositiva, por favor. Un ejemplo interesante es... Brandon, a ver si podemos pasar la siguiente gráfica, por favor. Gracias. Es aquí en Monterrey, en el contexto de la historia de Nuevo León, aparece un historiador muy interesante que es don Isidro Vizcaya Canales. Este es el Banco Mercantil de Monterrey, que le señalaba de finales del siglo XIX. Entonces, don Isidro Vizcaya Canales señala una disposición del gobierno norteamericano llamado Arancel McKinley. Lo aprueba la Cámara de Representantes el 21 de mayo de 1890 en Estados Unidos, y en este se prohibía indirectamente, por medio de tarifas altamente proteccionistas, la venta del mineral en especie.
Esto, el famoso arancel McKinley, provoca la instalación de metalúrgicas y de grandes plantas industriales aquí en nuestra ciudad. Una de ellas, recuerden ustedes, es la Fundidora de Fierro y Acero Monterrey, industria que con un capital inicial de 10 millones de pesos se funda el 5 de mayo de 1900. Inversionistas, vean ustedes, esto es fabuloso. Don Vicenzo Ferriño, italiano y primer presidente de administración. León Signoret, francés. Eugene Kelly, estadounidense. Antonio Basagoiti, español. Y los mexicanos, Isaac Garza, Ernesto Madero y Adolfo Zambrano. Vean ustedes quiénes son. Qué interesante. Puros grandes personajes, ¿verdad? Sí, de nuestro crecimiento y desarrollo actual, teniendo como antecedente la ley de exención fiscal aplicada aquí en Nuevo León. El gobernador, el licenciado Canuto García Sepúlveda y Lázaro Garza Ayala solicitan la exención de impuestos para esta empresa al gobernador, el general don Bernardo Reyes Ogazón, y él lo autoriza por 20 años exentos de impuestos. No, pues así hasta yo también pongo algo de industria, ¿no? Pero vean ustedes, vamos a pasar varias diapositivas. Le voy a pedir a los muchachos de producción que nos hagan el favor de apoyarnos y que nos quiten de en medio, porque creció también el país. Si pueden omitir a un servidor la imagen, para que vean ustedes el crecimiento que se tuvo en otros aspectos. No solamente se crece en lo económico, en el arte se crece. Se impulsa la Academia de San Carlos, grandiosa, que está precisamente atrás del Palacio Nacional. Ustedes ven el Palacio Nacional de frente, Ciudad de México, caminan lo que es el recurso del palacio, y ahí encontramos la Academia de San Carlos. Y aquí esta fabulosa obra de arte de don Jesús F. Contreras, que se llama Malgré tout, que es a pesar de todos o a pesar de todo. Aquí tiene una historia de fondo. Vemos en la parte inferior derecha de su pantalla, vemos precisamente, si quieres conservar la diapositiva, por favor, la anterior, ¿sí se puede? Producción. Bueno, en la parte inferior vemos precisamente a don Jesús F. Contreras y a su obra. Cuando la terminó, él tuvo un problema de cáncer en su mano derecha, le tuvieron que amputar su brazo. A pesar de ello, por eso es fabuloso esto, y así le llama la obra, a pesar de todos o a pesar de todo, hace esta obra. Esta obra permaneció muchos años en la Alameda de la Ciudad de México. La contaminación ambiental, el deterioro, ahora está en el Museo Nacional de Arte, en el MUNAL, y pues esta es la foto original, parte inferior derecha, y actualmente cómo está esta obra conservada. La siguiente diapositiva. Se estaba deteriorando entonces ahí, por la contaminación, pues la lluvia ácida y todo esto. Y este es el interior, el patio interior, precisamente de la Academia Nacional de San Carlos. La que sigue, por favor. Aquí les voy a pedir que me ayuden para ir avanzando. Otro pintor fabuloso que ya mencionamos, aquí se ve el Valle de México, don José María Velasco Gómez, precisamente oriundo del Estado de México. La que sigue, en educación también se avanzó, lo que es la Escuela Nacional Preparatoria, se impulsa. A un lado estaría lo que viene siendo el Teatro Bolívar. La que sigue, por favor. El teatro está también a escasas 2 calles de la catedral, cerca de la calle de Argentina, y aquí podemos encontrar en el interior, podemos encontrar estas 2 esculturas que son fabulosas. Por un lado Gavino Barreda y por otro lado don Justo Sierra, que son los impulsores de la educación, y la creación
que se diera posteriormente en 1922-23 del primer mural. Este es el primer mural que existe en el país, precisamente en el Auditorio Bolívar. La creación se llama de Diego María Rivera Barrientos. Diego Rivera. Seguimos con la siguiente diapositiva. Y aquí es en donde vivía don Porfirio Díaz. Vean ustedes, en una casita muy chiquita que era pues Chapultepec, que ahora es el Museo Nacional de Historia. La que sigue, por favor. Aquí vamos a ver datos muy interesantes. Este era su patio en donde salía a caminar para pensar qué hacer con el país. El alcázar del castillo de Chapultepec, la entrada al actual Museo Nacional de Historia. La que sigue, por favor. Vean ustedes don Porfirio cuando joven, y 2 estatuas honorarias que se mandó a hacer tanto de don Porfirio como de doña Carmelita Romero Rubio y Castelló. Es fabuloso, ¿no? O sea, imagínense ustedes. Un culto ahí a la personalidad. Exactamente. Las escaleras de acceso, vean ustedes, el patio exterior en donde está ahora las esculturas de los niños héroes, y el acceso propiamente a las habitaciones de don Porfirio y Carmelita. La que sigue, por favor. El patio de descanso, a un costado del castillo de Chapultepec, con sus fuentes fabulosas. Se dice que existe de la parte inferior del propio cerro hasta sus habitaciones llegaba una forma de transporte, un elevador que lo llevaba prácticamente a 2 pasos de sus habitaciones. Ahorita lo vamos a ver. La que sigue, por favor. A ver si la podemos revisar. Aquí está. Estas son las puertas escondidas, por decirlo así, de lo que es el elevador que llevaba a sus habitaciones. La que sigue, por favor. O sea, son puertas simuladas, pero es su elevador, ¿verdad? Es el elevador particular. La que sigue, por favor, para ver ahora las habitaciones. Bueno, desde sus habitaciones, esta es una vista desde sus habitaciones del Alcázar. Imagínense ustedes salir, jardines, limpio, precioso, vista hacia toda la ciudad y el Valle de México. La que sigue, por favor. Y pues la recámara de don Porfirio. Vean ustedes, muy sobria, muy sencilla, pero solamente estaba don Porfirio ahí. La que sigue, por favor, para ver el baño familiar. Vean ustedes esto. Es fabuloso. Se ha conservado tal cual, Esta es la conservación original. Y ustedes ven en la parte, en la parte lateral se veía un espejo y en donde ponía su maquinita de rasurar, que entonces eran las navajas famosas traídas de Pittsburgh, Pensilvania, para poderse afeitar. ¿Y quién era más sobrio para su modo de vivir, Porfirio Díaz o Benito Juárez? Digo, porque lo estamos viendo también, ¿verdad? Más o menos. Claro, por la época que le tocó vivir a don Benito Juárez, el andar por todo el país en su carreta negra, clásica, sobria, y los pocos recursos con los que contaba, definitivamente don Benito Juárez sufrió mucho. Fue una vida de gobierno en la cual el país le debe mucho a este personaje, porque ofrendó su vida ahora sí que por el bien de la nación. Lo mismo hace Porfirio Díaz, pero son momentos distintos, tiempos diferentes, en los cuales pues va avanzando el país, se va reintegrando ahora sí que al concierto internacional, y esto permite que sea un ejemplo para América Latina. Vean ustedes, estas son unas fotos que quise compartir. Ahorita vemos algunas otras más. Y ¿cómo comprender la dinámica empresarial del país? Maestro, nos están indicando un corte.
no tardamos mucho, es para acomodar las siguientes fotografías que vamos a ver. Muchas gracias. Entonces, vamos a una pausa y retornamos. Muchas gracias. No se pierda Sábado de Historia. Hablamos de la Revolución Mexicana, de los parajes secretos que hay en Nuevo León, de la independencia de Francisco Villa, de todos los héroes nacionales. Todos los sábados de 11 a 1 de la tarde. Conducido por su servidor José del Real. Los esperamos cordialmente este y todos los domingos de 9 a 10 de la noche en ¡Qué Chulada Show! Donde habrá sketch, las secciones de la licuadora, mi oficio es y muchas cosas más. 9 a 10 de la noche, ¡Qué Chulada Show! Con el Golden y sus compas. Claro, aquí en regiovivo.com. Hola, soy Lupita Garza y te invitamos a que veas todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Sabiduría con Amor, aquí por Regio Vivo. Comadre, ¿usted le es fiel a su marido? A mi marido, claro que le soy fiel, y a su marido también. ¿Qué tal? Soy tu amiga Vero Martínez del programa Salud, Belleza y mucho más. Te invito a que sintonices www.regiovivo.com. No te pierdas mi programa los lunes de 9 a 10 de la noche. Aquí te espero. Hey, ¿qué tal, guapas? ¿Cómo están? ¿No se pierden su programa favorito? ¿Qué? Soy Constelación. ¿En punto de las? ¿Qué? ¿Tú qué? De la tarde. ¿Por dónde? No sé. Regiovivo.com. No, yo qué sé. Besos. 3 de la tarde todos los jueves. No se lo pierdan su programa Soy Constelación.
ya regresamos a Sábado de Historia con el maestro Miguel Ángel Frías Contreras. Estamos hablando de Porfirio Díaz y de la transformación de México por esas fechas. Adelante, maestro, continuamos. Muchas gracias. Bueno, habíamos visto un ejemplo regional del crecimiento económico e industrial. Me gustaría que viéramos algunas fotografías más. Me interesa mucho que veamos cómo repercute este crecimiento económico e industrial, no solamente en la visión de lo que es la Ciudad de México, sino de lo que es todo el país. Todo el país se transforma, crece, nuevos caminos, ciudades más grandes, migración. Vamos, empieza a haber realmente un empuje de lo que es el peso fuerte. Si quieren, vamos a ver estas fotografías. A nuestras espaldas es la escalera del edificio de Correo Mayor. Se construye Correo Mayor, que precisamente está en eje central Lázaro Cárdenas, antiguamente llamado San Juan de Letrán y más antiguamente la calle de Plateros. Ahí encontramos este edificio portentoso, de una arquitectura formidable y que, bueno, pues es construido precisamente en este tiempo. No sé si podamos ver la imagen sin que estemos nosotros, muchachos de producción. A ver si podríamos ahí omitir nuestras imágenes para ver solamente la diapositiva. A ver, ahí la tenemos. Muy bien. Bueno, algo van a hacer ahorita. Pero aquí sí, cómo no. Aquí lo interesante, miren, está tomada esta fotografía, la parte inferior derecha, desde el Palacio de Bellas Artes, que es otro referente. Palacio de Bellas Artes en lo que viene siendo la calle Francisco y Madero actual, y enfrente, a través de la ventana, se ve el Palacio del Correo Mayor. La siguiente foto, por favor, para ver la recámara de doña Carmelita Romero Rubio. Vean, austera también, sin grandes pretensiones, muy sencillo, de madera. Va, una cosa muy, para la época, una cosa muy tranquila, muy normal, ¿no? Hay muchos que decían que el porfirismo y que esto, no, era un señor austero, don Porfirio Díaz. Le gustaban los lujos, como lo vamos a ver más adelante, pero en sí era austero. Pero a mí me sobrecoge esta pintura, porque sí había mucho dinero, había mucha gente que se hacía rica, había muchas personas poderosas, pero que estaban sostenidas en la pobreza del pueblo en forma general, en la desesperación. La que sigue, por favor, para poderla ver un poquito más. Estas pinturas las encontramos nosotros en el Museo Nacional de Historia, ahí en el Castillo de Chapultepec. Se refleja la vida de privilegios que era tan solo para unos cuantos, que vivía la sociedad del momento. Sin embargo, bueno, es una época muy querida que ahora podemos observar en nuestro Museo de Historia de aquí de Monterrey, mediante lo que es la época, la Belle Époque, la época dorada, la época de oro, y que es un reflejo de cómo se vivía entonces. En ese tiempo se consolida el ramo de las comunicaciones, se fortalece el telégrafo, el tendido de cables de 16.518 kilómetros, imagínense ustedes. Se impulsa la energía eléctrica como principal fuente de alumbrado en la capital del país. La industria y comercio ahora van sobre los hombros de la industria eléctrica. Se avanza en las bases de la modernización de México en lo jurídico, en el urbanismo, en la arquitectura, como ya lo habíamos visto, pero
deja cosas pendientes don Porfirio. Esta foto la vamos a dejar pendiente. En esta foto se ve a Porfirio Díaz ya en el exilio, lo vamos a mencionar en unos minutos más, y ya anciano con su esposa Carmelita Romero, y pues en París, ahí a un lado, en Champs-Élysées, a un lado de lo que viene siendo la Torre Eiffel. O sea, que él ya pasó su, casi diríamos la tercera edad allá, ¿verdad? Sí. Y esta es otra foto en el exilio, que la queríamos comentar más adelante, pero se presta también a que vean ustedes, ya en el exilio viaja también a Egipto, al convulsionado actualmente Egipto, y ahí está en Gizeh con su cuñado, con la hermana de Carmelita y con Carmelita. Esta foto también es fabulosa. Por las fotos, hasta aquí les doy las gracias y regresamos con más comentarios sobre esta parte final de lo que es Porfirio Díaz como presidente y la transformación de México. Hay algo muy interesante también que les quería comentar. Las colonias en la Ciudad de México crecen. Por ejemplo, en lo que es la antigua calzada de Tacubaya, crece la colonia Condesa, San Miguel Chapultepec, empiezan a fraccionarse lo que es la colonia Juárez también. O sea, se empieza, este desarrollo económico provoca que muchas familias migren hacia la Ciudad de México y que la Ciudad de México empiece a crecer. Como la vimos en la pintura, que se veía muy, muy pequeñito, empieza a crecer grandemente. Lo mismo ocurre aquí en Monterrey. Lo mismo ocurre aquí y se empieza a crecer, ahora sí, que hacia el poniente. El poniente no crece en la actualidad, nada más. El poniente crece desde que empieza a crecer la industria y comercio también en nuestra ciudad. Se decía que los límites de la ciudad eran hasta Venustiano Carranza, ¿se acuerdan ustedes de esta calle? Céntrica, que era Félix U. Gómez, Félix Uresti Gómez, y la calzada de la Unión o la calzada Madero. Pues no, tenían las quintas, la famosa Quinta Calderón, ¿quién no se acuerda de ella? Las personas de cierta edad que me estén viendo lo podrán recordar. Y bueno, hacia el barrio antiguo de la Purísima empieza el crecimiento de casas que, si uno se da la vuelta por ahí, por Padre Mier, por ejemplo, en la actual colonia María Luisa, puede uno ver casas portentosas que se iniciaron a construir a finales del siglo XX y que fue un reflejo de lo que hizo Porfirio Díaz en cuanto al crecimiento económico del país. Claro, esto debía tener un fundamento filosófico, y de donde se toma el gobierno de Porfirio Díaz es del padre de la sociología, de Augusto Comte, y se toma de ahí con la visión positivista. Quizá Augusto Comte no supo lo que hizo en México, porque era nada más como una recomendación filosófica para el bien hacer, el positivismo. Pero ya lleva en nuestro país, durante todo el gobierno de Porfirio Díaz y todavía durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, nos consideraron muchos países neopositivistas. ¿Sí? Pero ¿de qué se trataba esto? ¿Cuál era el fundamento del positivismo? Pues se debe efectuar únicamente en el marco de la realidad y verificado por la experiencia el proceso de crecimiento social, económico e industrial. Solo la observación empírica, decía Augusto Comte, de los fenómenos resultaría en la formulación de leyes claras y objetivas para explicar el mundo. Y únicamente a partir de leyes como estas los hombres encontrarían el camino para trazar las normas de una vida en común. La postura
que adopta el positivismo kantiano permite comprender que sus tesis respondieron a los anhelos de cambio, libertad y emancipación política e ideológica del Estado mexicano. ¿De cuándo? De ese entonces. Es a partir de 1868, con la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria y la guía de Gavino Barreda, que había estado precisamente en París, como promotor de esta escuela, que inicia la influencia de lo que posteriormente sería el lema porfirista: orden y progreso. Orden y progreso que se logra parcialmente, que profundiza las diferencias entre la población. Una población muy pequeña, con mucho dinero, y una población muy grande en la pobreza extrema, sin educación, sin lo mínimo para poder sobrevivir, con una explotación feroz, no solamente de nacionales, sino de extranjeros. Y esas voces se empiezan a escuchar, esas voces empiezan a detonar movimientos sociales y movimientos laborales. No se diga, por ejemplo, la huelga, la famosa huelga de Río Blanco. En Río Blanco, los huelguistas son los trabajadores en contra de la explotación, y la huelga de Cananea no la hacen los trabajadores, la huelga la hacen los patrones en contra de las exigencias de los trabajadores. Qué interesante, o sea, nunca se me había ocurrido que un patrón se fuera a la huelga. No sé, maestro, si tú habías escuchado. También es un dato ahí muy interesante, digno de comentar, ¿verdad? Claro. Porque en aquel tiempo entonces los patos le tiraban a las escopetas. Sí. No sé, ahorita se me ocurre que un patrón se va a la huelga porque no quiere pagar algún impuesto, ¿no? Pues sí. Sería interesante. El Instituto de Control Vehicular, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, para no desviarnos, maestro. Pero eso ocurría en ese momento. Sin embargo, bueno, ya vamos a entrar a la fase final de esta plática que con mucho gusto he estado aquí compartiendo con ustedes. Bueno, ya en el epílogo, las instituciones creadas durante la época del general Porfirio Díaz tuvieron realmente una evolución efímera, si lo vemos desde el punto de vista de la ambición de los funcionarios del entonces gobierno, la falta de sensibilidad de los círculos de poder, las presiones económicas del extranjero. También hay que recordar el extranjero, Inglaterra, Alemania, España, Francia, el mismo Estados Unidos, ven que México es un filón de oro y empiezan a voltear hacia México. Y una gran cantidad de migrantes extranjeros, promotores, llegan a México, pero llegan a explotar también al pueblo. Entonces el pueblo empieza a observar que no hay congruencia entre los grandes festines de primera línea, en esa sociedad de primera, porque recuerden también, pese a que ya habían pasado desde 1828 la expulsión de los españoles, desde entonces ya se había prohibido el uso de títulos nobiliarios, se acabaron los marquesados, se acabaron los condes, se acabaron los príncipes. Desde 1828 la gente vivía colgada espiritualmente de esto, porque les daba una categoría que no podían obtener más que con los apellidos. Era la forma en poder sustentar ser miembros de un primer nivel de la sociedad. Había los de segunda y los de tercera. Y bueno, un autor, y lo menciono en algún libro que me hizo el favor la universidad de publicarme, un autor, el señor Galindo de acá de la hermana República de Coahuila y Texas, de Coahuila nada más, menciona que hasta en los panteones existen diferencias, y nosotros lo vemos en nuestros panteones.
Existen panteones de primera, un poquito más retirado de la zona de Gracia, la gente de segunda, y los municipales para la gente humilde. Bueno, pues era desde esa época. Había una diferenciación de la sociedad muy, muy, muy marcada. Y esta diferenciación se va haciendo gradual, la inconformidad de los débiles mayor, y esto provocaría los movimientos sociales y laborales. Esto provocaría el que ya he mencionado de la Cananea Consolidated Copper Company, de la huelga de Cananea, propiedad del coronel William C. Greene, en el cual pues realmente 2,000 trabajadores son los que se van a la huelga. Y esto provoca, como ya había mencionado, también la huelga de Río Blanco de 1907. Pero ¿cómo lo soluciona don Porfirio Díaz? Lo soluciona con las armas. Y si hay algo que jamás ha soportado la sociedad, es la muerte en forma indiscriminada y sin que haya una razón fundamental. Y esto ocurrió, esto fue lo que echó al traste el gobierno de don Porfirio Díaz. Y esto provoca que don Porfirio sea un tristemente célebre presidente del país. Ahora, termino. Es así como el presidente Porfirio Díaz, al renunciar y alejarse del territorio nacional, disfruta su exilio en Francia, pero lo disfruta pese a que tenía todas las comodidades, pese a que se iba de vacaciones a la playa con 10 o 15 miembros de su familia, sus hijos, sus nietos, ¿no? Iba quien le preparara su comida, quien le asistiera a su esposa, pese a que era casi imperial el trato que se le daba en París. Él sufría viendo que no era comprendido su gran esfuerzo por mejorar las condiciones de riqueza del país. Quien fuera artífice del progreso de la República, ahora en país, en el exilio, se muerde los puños, lleno de una ira apagada, sin comprender qué fue lo que hizo mal en su servicio a México. Y se encuentra todavía en el destierro. No hemos logrado tener un corazón grande de perdón para uno de los grandes gobernantes que tuvo México, don Porfirio Díaz. ¿Por qué? Son preguntas que yo creo que nos debemos de hacer todos. ¿Por qué no hemos logrado extraditar los restos de don Porfirio, de ese panteón, que es un panteón realmente muy importante en París? ¿Por qué no lo hemos podido traer hacia México? Y si ustedes ven el monumento fúnebre de don Porfirio, se pondrían de un color pálido comparándolo con el monumento fúnebre que tiene Benito Juárez García. Benito Juárez es portentoso el monumento que tiene en el Panteón de San Fernando, mientras que es tristemente lúgubre el de don Porfirio en París, cuando nosotros pensaríamos que iba a tener un monumento fabuloso. Pues no, así como vivió don Porfirio, en una forma muy tranquila, en una forma muy acorde a su oficio militar, así murió y así está enterrado en París, Francia. Bueno, pues ya como un comentario final, ¿cuál sería la conclusión de todo esto? Ya para irnos, ya estamos en los minutos finales, maestro. Yo creo que me puse a pensar cuando venía para acá a elregio.com, me puse a pensar, bueno, ¿qué caracterizó a don Porfirio? Bueno, yo creo que una conclusión muy importante es el que era una persona de carácter, de tesón, y que definitivamente quería mejorar las condiciones del país. Pero tuvo que hacerse a las condiciones. No pudo transformar el país como él quisiera, porque estaba rodeado de un
grupo de personas, del grupo de los científicos, que no le permitían avanzar hacia donde él quisiera. Y bueno, pues cómodamente podemos avanzar, pero primero lo interesante y lo que me llamó la atención en este repaso: modificaciones legales para poder mejorar la condición del país económica, modificaciones, el acercamiento con los entes de poder económico y con el poder eclesiástico. Recuerden que el 99% de los mexicanos en ese momento eran católicos, entonces había que conciliar también con la iglesia. Esta conciliación se da, sin embargo, no logró lo más importante, reivindicar las necesidades de los más humildes. Y esa es la conclusión, creo yo. Bueno, maestro, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros estas 2 horas aquí en Sábado de Historia. Se quedaron muchas cosas en el tintero. Vamos a tener que invitarlo posteriormente. Le agradecemos muchas gracias su presencia. En nombre del ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, nuestro director general de Regio.com y de Regio Vivo, muchas gracias. Gracias.